Buenos días, desde la Asociación GPS les saludamos y les damos la más cordial bienvenida a este tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 15 de junio del 2023 y para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a leer el libro de Esther, capítulos 8, 9 y 10. Esther 8, 9 y 10. Terminamos el libro de Esther con un decreto que no es que cancelara el decreto que ya había dado Asuero por influencia del malvado Amán en contra de los judíos. Acordémonos que para este decreto se echó suertes. Hubo un día que cayó en suertes para que en el reino de Persia asesinaran a todos los judíos. Como no se podía abrogar un decreto firmado por el rey, lo que hizo fue darle libertad a Mardoqueo y a Esther de que ellos pues establecieran otro decreto a través del cual los judíos tenían autorización para defenderse. ¿Sí? Claro, cuando hacen esto iba a generar temor, era pues un riesgo altísimo, pero de todas maneras el decreto estaba empoderando a los judíos a que ellos se podían defender legalmente y que todo aquel que quisiera su mal pues ellos podrían en su defensa, pues eh, atacarlos, ¿sí? Bueno, eso cae en una fecha que lo menciona como en el mes de Adar, en el día decimotercero, era el día pues, en que se iba a hacer. Así fue como los judíos se pudieron defender y en su defensa pues causaron gran daño a aquellos que quisieron atacarlos. Y en el último capítulo, en el capítulo 9, pues para que sigan su lectura, se establece entonces una fiesta que se va a llamar la fiesta del Purim. Purim es el plural de la palabra pur, que quiere decir suerte. Entonces se llama Purim porque se echaron dos suertes, ¿sí? Una en contra de los judíos, pero luego del ayuno, de la oración, de la intercesión, de buscar el favor del Señor, pues el Señor intervino y en ese mismo día los judíos pudieron experimentar libertad, bendición, porque vino una gran bendición para ellos, porque ya cambia digámoslo así, su estatus en el exilio y experimentan el favor y la libertad del Señor. De allí entonces, en el capítulo 9, a partir del versículo 16, Mardoqueo, que ya tenía autoridad, podríamos decir de alguna manera que Mardoqueo reemplaza la función que tenía el malvado Amán, y Mardoqueo en una carta real establece entonces en todas las provincias del reino persa para los judíos que de ahí en adelante en el mes de Adar hicieran fiesta. Bueno, la establece el 14 y el 15, una fiesta en memoria de aquel milagro sobrenatural que había ocurrido de salvación. ¿Cómo era esta fiesta? Pues que compartieran banquetes, que comieran, que se alegraran, que celebraran, porque el Señor en ese día que había un decreto de muerte, en ese mismo día también hubo un decreto de vida y de salvación. Y quisiera hablarles entonces, basado en este final del libro de Esther, en algo que está en la escritura, que son las fiestas como memorial de adoración. ¿Sí? ¿Qué es una fiesta? ¿Qué es una celebración que está en la escritura? Pues son precisamente formas a través de las cuales se hace memoria de acontecimientos o de obras que el Señor ha hecho con su pueblo. Hay dos palabras que describen en el Antiguo Testamento estas celebraciones o fiestas que se van a traducir en algunos momentos como celebración o fiestas, y son la palabra Hagag y Moed. La palabra Hagag indica moverse en círculo, dice así la traducción o el diccionario, marchar en una procesión sagrada, observar una fiesta. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de esta festividad,
está hablando de una celebración y el concepto de moverse en círculo es como el ejercicio de la memoria. ¿Sí? La memoria lo que hace el cerebro es como darle vueltas a algo que ya sucedió. Eso es una fiesta, ¿sí? Hacer memoria, recordar, traer de nuevo al presente algo que ocurrió para dar gloria al Señor. Por eso hablamos de las fiestas como memorial de adoración. Y la palabra Moed es propiamente una cita, una hora o una temporada fija, un lugar, una fecha, un encuentro previamente establecido. Entonces tenemos estas dos palabras que se van a utilizar en referencia a las fiestas y a las celebraciones como memorial de adoración. ¿Por qué memorial de adoración? Porque está recordando, está teniendo un encuentro en una fecha específica, es como una cita de amor donde yo voy a recordar una obra que el Señor hizo. Es como, no sé, se me viene a la cabeza un aniversario de un matrimonio. Generalmente los matrimonios, los esposos, cuando llega el aniversario, o sea, en la fecha en que se celebra o se conmemora su matrimonio, generalmente hay una cita, hay un encuentro, hay una manera de celebrar especialmente porque hay gratitud por aquel día en que sus vidas se juntaron delante del Señor. ¿Sí? Entonces, estos acontecimientos, esta cita previamente establecida, esta cita, este encuentro que demanda un lugar, una fecha, una forma, una manera de celebrarlo, y este ejercicio mental de moverse en círculo, de traer a la memoria, se convierte entonces en una forma también de adoración. ¿Sí? Nosotros, cuando hablamos aquí en Colombia y tenemos nuestras fiestas patrias, en esas fiestas patrias de alguna manera reconocemos cómo nuestros próceres de la historia intervinieron para traernos, en el caso colombiano, la independencia de los españoles, ¿sí? Entonces hacemos memoria de Bolívar, de Santander, bueno, de todos aquellos próceres, y de alguna manera se le rinde un honor a la memoria de la obra que ellos hicieron. En el caso de estas fiestas establecidas en la Biblia, ¿quién es el prócer? Pues el Señor. ¿Quién es el héroe? Pues el Señor, que se sirvió puntualmente de algunos hombres y mujeres para obrar sobrenaturalmente. Pero siempre la fiesta establecida en la Escritura tiene que ver con, hagamos memoria de la obra que el Señor ha hecho. Ahora, ¿qué fiestas tenemos en la Biblia? El pueblo de Israel hoy en día celebra muchas fiestas, algunas no están necesariamente en la Biblia, ¿sí? Muchas también vienen de sus tradiciones orales, pero ¿cuáles están en la Biblia? ¿Qué fiestas están en la Biblia? ¿Qué celebran estas fiestas? ¿Qué conmemoran estas fiestas como momentos o encuentros o citas de adoración? ¿Sí? Porque de alguna manera estas son citas de adoración. Cada fecha específica, el pueblo tiene unas condiciones para hacer memoria y encontrarse con el Señor, ofrecer al Señor ese tiempo, ese espacio, reconociendo de que en tiempo atrás Él obró y por eso les digo, se convierte en una manera, en una forma de adoración. Hay fiestas que demandan, por ejemplo, ayunos, ¿sí? Ayunos estrictos, ayunos, aflicción del alma, por ejemplo, como el Día del Perdón, una fiesta que se llama el Yom Kippur o Día del Perdón, donde en el caso del Israel presente, ese día, pues pues como todo, ya hay muchas excepciones, pero el país literalmente se detiene en ayuno y en aflicción, no funciona nada en el país, ni los servicios de transporte, ni bancos, nada, 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 ni siquiera el aeropuerto, los aeropuertos funcionan. Lo único que funciona en Israel es la defensa, ¿sí? Y obviamente los servicios vitales como médicos y eso ante alguna emergencia, pero el país se detiene en ayuno buscando el perdón del Señor, ¿sí? Esa es una manera, o esa es la manera de celebrar específicamente ese, esa fiesta, porque hacía memoria de algo establecido en la Torá, de que una vez al año la nación se afligía
Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo ofreciendo por el pecado nacional, buscando el perdón del Señor para una nueva etapa de su vida. De ahí también hay otras celebraciones que por el contrario son muy festivas, son muy alegres, como lo acabamos de ver en el libro de Esther, la fiesta del Purim, que es de comidas, de danzas. Hoy en día lo celebran, me parece a mí, de una manera un poco ya más extrema. Se disfrazan, comparten banquetes, es una fiesta muy alegre, haciendo memoria, en el caso del Purim, de este acontecimiento. Hay que distinguir dos tipos de fiestas que están en la Biblia. O sea, hablo de las que están en la Biblia. Como les mencioné ahora, hay otras fiestas que los judíos atribuyen a acontecimientos milagrosos, pero que no necesariamente están en la Biblia establecidas como fiestas, ¿sí? Eh, ya les voy a decir que hay una que sí está en la Biblia, aunque no parece el acontecimiento histórico, pero sí está mencionada en la Biblia. Entonces, primero están las fiestas solemnes. ¿Por qué fiestas solemnes? Porque el mismo Señor en el libro de Levítico, en el capítulo 23, cuando le está dando las instrucciones a Moisés, dice en el versículo, capítulo 23, versículos 1 y 2, dice, el Señor habla a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles que las fiestas solemnes del Señor, mis fiestas solemnes que proclamaréis como asambleas sagradas son estas, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que eran una cita, una temporada fija en un lugar, en un encuentro previamente establecido? Entonces el Señor en Levítico 23 perdón, que también está en Deuteronomio, establece unas fechas y unas fiestas que va a llamar solemnes y aclara, son las fiestas solemnes del Señor. Estas 7 fiestas son tan importantes y son tan del Señor que no se circunscriben solamente al pueblo judío y al Antiguo Testamento. Es tan impresionante lo que significan estas fiestas y la importancia de estas fiestas que nosotros como cristianos tenemos como también conmemorar, o no solo conmemorar, sino incluso celebrar estas fiestas solemnes porque son del Señor. ¿Y a qué quiero llegar? Que es tan sabio el Señor que cuando envía a su unigénito al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es el cumplimiento perfecto de estas fiestas, ¿sí? De hecho, nosotros incluso desde la tradición católica celebramos algunas de estas fiestas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Levítico 23, se establece una fiesta que es la Pascua, ¿sí? La Pascua que tiene que ver con la salida de Egipto. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Él, de hecho, celebra la Pascua antes de ir a la cruz y Él es el sacrificio pascual del Cordero puro inmolado. De ahí en adelante, bueno, muchos años después, la tradición cristiana establece también la celebración de la Pascua, pero ya no celebrando la salida de Egipto del pueblo de Israel, sino celebrando la libertad que hemos recibido no por el Cordero que se sacrificó aquella noche en Egipto, sino por el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces miren que la celebración judía de la Pascua tiene ahora una, digámoslo así, un cumplimiento en el Señor Jesucristo y de hecho, que les dije, desde la tradición católica celebramos la Pascua que nosotros la conocemos como la Semana Santa, ¿sí? Y seguramente ustedes han escuchado en la celebración de la Semana Santa la, pues la expresión la Pascua, ¿sí? A propósito, de una vez que quiero compartirles para que aquel que se anime, el otro año, el Señor mediante, vamos a celebrar la Semana Santa en Tierra Santa. El proyecto es que el próximo año vamos a seguir toda la ruta desde Egipto, saliendo desde el Cairo, pasando a los montes de Moab en Jordania y entrando por Jericó a la tierra prometida. Vamos a seguir los pasos de Moisés y del pueblo de Israel desde el momento de la Pascua hasta la llegada a la tierra prometida. Vamos a celebrar Semana Santa, la Pascua en Egipto y luego celebraremos la llegada pues a la tierra prometida. Se los digo para que
tengamos la oportunidad de vivir estas fiestas solemnes en la tierra donde se vieron estos acontecimientos sobrenaturales. Volviendo al punto entonces, además de la Pascua, por la tradición católica hemos escuchado otra fiesta que se llama el Pentecostés. En el Antiguo Testamento era la fiesta del Shavuot o fiesta de las semanas. Pentecostés hace referencia al número 50, una celebración que se haría 50 días después de la Pascua. En el Antiguo Testamento, ¿qué celebraban en el día de Pentecostés o en el día de Shavuot? Celebraban una cosecha, porque era ya la cosecha del trigo. En la Pascua había una fiesta seguidita que son las primicias, que ya se las menciono, y ahí se celebraba la primera cosecha de la cebada, pero en el Pentecostés venía la cosecha del trigo. Pero además ellos celebraban que en ese día, en el día 50 después de la Pascua, el Señor le había entregado a Moisés la ley, ¿sí? O sea que también se convierte en la celebración de haber recibido esa instrucción divina. Muy tenaz, porque Joel y el Antiguo Testamento profetiza sobre la venida del Espíritu Santo y mencionan los profetas que la ley ya no estaría escrita en tablas de piedra, sino que estarían en tablas en el corazón, a causa de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces miren cómo ya tenemos dos fiestas seguidas que celebran y se conmemoran tanto en el judaísmo como en el cristianismo, y aparentemente acontecimientos diferentes, pero nosotros ya entendemos que no son diferentes, sino que el del Nuevo Testamento en Cristo es la perfección de la obra del Señor de redención, de libertad y de darle al ser humano la instrucción. En el Antiguo Testamento en tablas de piedra, en el Nuevo Testamento a través del Espíritu Santo, grabándolas en las tablas del corazón, ¿sí? También ahí seguidas había una fiesta que son las primicias, que está en esa misma semana de la Pascua, y esa fiesta de las primicias se celebraba el primer día de la semana, o sea, el domingo, ¿sí? Y no sé si ustedes recuerdan que la Biblia menciona que el Señor Jesucristo es la primicia de la resurrección. Y el Señor Jesucristo resucita entonces el día de la celebración de la fiesta de las primicias. Es entender entonces que sí, cuando la Biblia habla que son las fiestas solemnes del Señor, aplican e implican tanto para el pueblo judío como para el pueblo cristiano respecto al cumplimiento de estas celebraciones en Cristo Jesús. Tenemos entonces tres celebraciones agrícolas, que son la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos, que tiene que ver con tres cosechas. La Pascua y el Pentecostés, ya se los mencioné, están también, por ejemplo, la Pascua implica otras dos fiestas que son los panes sin levadura y las primicias que se las mencioné ahora, el Pentecostés, que es también de la cosecha, y luego la fiesta de los tabernáculos. Había otras celebraciones que tienen que ver con la redención y es el día de las trompetas, Yom Teruah, la verdad, el día que se llama Rosh Hashanah no está en la Biblia como tal. Es una interpretación que le da el judaísmo, pero en la Biblia no existe la palabra Rosh Hashanah, no existe la expresión cabeza del año como inicio del año. Lo que existe es el día Yom Teruah, que es día de las trompetas, y era el día en que se proclamaba el año del jubileo y el año de como se dice, el año sabático, ¿sí? Esta es una fiesta de redención. El día de las trompetas es una fiesta de redención. Tengámoslo muy presente. Pero también estaba el Yom Kippur, que es el día del perdón y tiene también que ver con la celebración de la redención. Pero también hay otras fiestas que son fiestas históricas, pero están en la Biblia, mas no solemnes, ¿sí? No solemnes, que son la fiesta del Purim, que vimos en Esther, y la fiesta de las luces, o la fiesta de la dedicación, o la fiesta del Hanukkah. Puede recibir estos tres nombres: fiesta de la dedicación,
fiesta de las luces o fiesta del Hanukkah. Esta fiesta del Hanukkah no está en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias, pero está en el libro, en los libros de los Macabeos, que son libros deuterocanónicos que están en algunas versiones que se llaman católicas. Pero ojo, ¿por qué yo las traigo a la mesa? Porque el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan celebró la fiesta del Hanukkah. Y si el Señor Jesús celebró la fiesta del Hanukkah, Él está validando esta fiesta histórica como un memorial de celebración de lo que implica consagrarse, porque ese es el fin y lo que conmemora la fiesta del Hanukkah, consagrarse. Cuando ellos se consagraron, cuando ellos se purificaron, vino la provisión del Señor. Usted experimentará provisión del Señor cuando se consagra, cuando se dedica, cuando se santifica, va a haber el milagro de la provisión sobrenatural del Señor. Y en el caso de la fiesta de Purim, que no es una fiesta solemne, pero es una fiesta histórica, pues se celebra la bendición y podríamos decirlo, la salvación. ¿De qué? De un decreto de muerte. ¿Sí? Entonces, ellos conmemoran que un decreto de muerte está en el canon bíblico del Antiguo Testamento, pero insisto, no está dentro de las fiestas solemnes. Entonces, las celebraciones son memoriales de adoración. Ahora, cada uno de nosotros tenemos efemérides especiales. Y si nosotros estamos en el camino del adorador, deberíamos tomar estas fechas para que sean en verdad memoriales de adoración, de verdad de todo corazón. Y perdónenme romper, no sé, el cariño o el afecto a las tradiciones que tenemos de muchos años en nuestra vida, pero en verdad la celebración del 24 de diciembre, el 31 de diciembre, no son muy bíblicas, así que no hay que atormentarse tanto por la Navidad, si hay o no hay dinero, si hay o no hay regalos, porque la Navidad no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con el Señor, es una fecha completamente inventada para eh, para decir que Jesús nació el 25 de diciembre. No nació el 25 de diciembre, lo más seguro es que nació o en primavera o en otoño. Se los digo porque a veces nos acosamos por unas fechas que no tienen nada que ver con la obra del Señor. Y más bien deberíamos hacer de fechas importantes un memorial de adoración. Por ejemplo, el día de su nacimiento. El día de su nacimiento debería ser un día en que usted se levante a adorar al Señor porque le ha concedido un año más de vida. Algunos han sido milagros reales de vida desde el vientre, apartados, guardados a pesar de los peligros, sanados, restaurados. Yo conocí a una persona que celebraba el día de su remisión de una leucemia como su segundo cumpleaños. Me parecía muy particular esta actitud. Ella asumía que había nacido 3 veces. Una en su nacimiento, pues del vientre de su madre. 2, el día que recibió a Cristo, que lo tenía en mente en su corazón. Y 3, el día de la remisión de su leucemia. Ella entendía 3 nacimientos, ¿sí? Y celebraba y conmemoraba con mucha alegría estos 3 nacimientos. El día de su matrimonio debería ser una fecha, un memorial de adoración en que encontró el amor de su vida, en que encontró la respuesta del Señor, en que encontró la posibilidad de realizarse en esa área como esposo, como esposa, como padre. Así que, pues hagamos de estos momentos memoriales de adoración, el día del nacimiento de su hijo. Bueno, pues son tantas cosas que podemos de verdad volverlos un motivo de adoración, de gratitud, de alabanza y de exaltación al Señor. Es lo que está en la Biblia, es necesario tener buena memoria de las cosas que el Señor ha hecho para adorarlo, pero también es bueno aprender de aquellas cosas que el Señor ha hecho para saber que Él lo puede hacer de nuevo. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a entregarle este día a través de nuestra oración.
Y yo les invito a que hagamos en este minuto, hagamos memoria de las obras sobrenaturales que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Hay obras que el Señor ha hecho a nivel general de su pueblo, pero también hay obras que específicamente el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Y así como muchas veces nos centramos a hacer memoria de los días difíciles, ¿por qué no hacemos memoria de los días en que el Señor obró, redimiendo, liberando, proveyendo, bendiciendo, salvando? Y que nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, giremos en torno a Él, nos movamos en círculo en nuestra mente a una cita especial de gratitud y de adoración. Señor, permite que mi corazón y mi mente tenga frescos los recuerdos de la obra que tú haces en mi vida. En verdad hay fechas especiales que yo debo celebrar, recordando de que tú cumpliste tus palabras, de que actuaste sobrenaturalmente. Algunos pueden tener fresca en su memoria el día en que tocaste la puerta de su corazón. Algunos pueden tener en su memoria el día en que tú, Señor, derramaste tu espíritu, el día en que tú sanaste alguna situación en su alma. Permítenos tenerlo muy presente para que nuestro corazón sea agradecido y en verdad caminemos, Señor, esa senda del adorador que reconoce y que tiene buena memoria de tus hechos prodigiosos. Y cuando hay más gratitud y más adoración, hay menos queja, Señor, y hay menos frustración. Permítenos entonces reconocer que tus obras son justas y verdaderas como tus caminos y que tus hechos son prodigiosos, que en verdad nos has hecho bien, mucho bien, más del que pudiéramos merecer. Danos tu bendición para este nuevo día, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.